En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues Espíritu Santo, pedimos que vengas a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús, por la poderosa intercesión de nuestra Madre María, de su Inmaculado Corazón. Cuando tú nos abres este tiempo de gracia y de misericordia que es la Cuaresma, ayúdanos a recibir la luz, la esperanza y ese deseo profundo de nuestro corazón de seguir a Jesús con toda nuestra mente y con todo lo que somos. Ven Espíritu Santo, fuego de Dios, y aviva en nuestros corazones la esperanza. Haznos ver que nuestro camino, llevando la cruz de cada día, concluye en el triunfo de Jesús, que somos hijos de la resurrección. Aviva en nuestros corazones el deseo de caminar, de la conversión, de no cruzarnos de brazos, puesta nuestra esperanza en Jesús que hace nuevas todas las cosas. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues querida familia, en esta catequesis, como se anunció, así con el título, La Iglesia siempre en reforma, es una catequesis en el fondo preparatoria para el tiempo de la Cuaresma, que si Dios quiere empezaremos el miércoles que viene. Entonces, una frase muy habitual es, ya digo, esta frase que nace sobre todo. Es verdad que con la Reforma protestante, pero es la Iglesia siempre en reforma. Y es una expresión que después se usó también en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Unitatis Redintegratio, que después también usó Benedicto XVI en la Carta Apostólica Porta Fidei, con la que proclamaba el año de la fe, y sobre todo donde tocamos un punto muy importante de nuestra identidad cristiana, de la identidad de la Iglesia. Y es que nosotros siempre estamos en camino. Eso es lo que quiere expresar para nosotros hablar de la Iglesia siempre en reforma. O la Iglesia camina o vamos para atrás. Esto es como en la vida. O tú caminas o es como que de pronto si te paras vas marcha atrás. Y ese caminar y esa disposición del corazón para mirar hacia adelante porque Cristo va delante de nosotros, es justamente lo que nosotros llamamos la conversión y lo que desde ahí vamos a entender lo que significa la Iglesia siempre en reforma. Sobre todo porque ya digo que cuando esta expresión se entiende desde los orígenes protestantes, sobre todo la gente hoy entiende que la Iglesia, la reforma de la Iglesia tiene que ser como en su adaptación a los tiempos, ¿no? Entonces, pues que de alguna manera, si hoy la sociedad piensa de una determinada manera, actúa de una determinada manera, pues entonces la Iglesia se tiene que poner al ritmo de la sociedad. Y de alguna manera hasta se entiende, pues como que la Iglesia termine pensando y actuando, y cuando hablo de la Iglesia, hablo de todos los que formamos la Iglesia, pues como va la corriente de cada época, ¿no? Entonces, ¿esa es la reforma de la que habla el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en la última cena fue: vosotros estáis en el mundo, somos enviados al mundo, pero no somos del mundo. Entonces, una cosa es la inspiración que dio el Concilio Vaticano II, donde nosotros tenemos que hablar al corazón de las personas,
Y no como nos gustaría que fuera la sociedad, no como nos gustaría que fueran las personas, sino la realidad tal y como es. Hay que dar una respuesta a la realidad tal y como es, de cada época de la historia. Eso requiere como un esfuerzo muy grande de iluminación del Espíritu Santo para saber hablar al corazón de las personas y a la sociedad en lo que la sociedad necesita para transmitir a Cristo. Es decir, hoy nosotros pues no podemos llegar, por ejemplo, pues a lo mejor con una manera de actuar medieval en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Pues por muy bueno que pudiera ser por determinadas cosas, pero bueno, lo primero es, por ejemplo, es una tontería lo que voy a decir, pero para que lo entendáis. No voy a llegar yo para hablar a alguien y le voy a hablar en latín, ¿no? Te voy a hablar en latín, porque bueno, pues porque en el fondo el latín es el idioma de la Iglesia. Es que no le entiendo nada. Ah, bueno, pero no. Nosotros tenemos que hablar al corazón de las personas y de la realidad tal y como es. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla de reforma, la reforma es una reforma que nace de dentro del corazón. Es decir, es una reforma que tiene más que ver con la llamada que hemos recibido del Padre a la santidad. Y por tanto, la verdadera reforma es justamente como viviremos, no en el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo especial de penitencia, pero estos son los 365 días del año, donde yo en mi relación con Cristo necesito que el Espíritu Santo me vaya haciendo ver aquello que me separa de Cristo. ¿En qué hay en mi mentalidad que me separa de Cristo? En mi manera de actuar, en mi manera de vivir, para ir creciendo en la amistad con el Señor. Que el Espíritu Santo ilumine, que el Espíritu Santo purifique y que mi corazón se vaya asemejando al corazón de Jesús. Esa es la verdadera reforma de la Iglesia. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya digo. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el diálogo igual, a veces entre las personas, los católicos o en la sociedad, se entiende más siempre la reforma, pues por ejemplo, ahora con el motivo del sínodo que ha convocado el Santo Padre, ¿no? Para hablar de lo de la sinodalidad de la Iglesia. Bueno, pues algunos hermanos han pensado que esto es, vamos a cambiar hasta la doctrina. Bueno, pues oye, la fe es un árbol que tiene unas raíces, que tiene un tronco y tiene unas ramas, y hay unas hojas. Obviamente, el árbol tiene que ser podado en sus ramas, como todo árbol, para que dé más fruto. Esto yo no lo digo, lo dice Jesús, ¿no? Es decir, mi Padre poda el árbol para que dé más fruto. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que significa que hay aspectos de la fe que sí es necesario saber actualizarlos para que lleguen al corazón de las personas. O como decía el Papa, recordaba también hace poco, cómo pues la fe tiene ese tronco que nosotros estamos sostenidos en una verdad que es invariable. Otra cosa es cómo esa verdad se expresa y se acerca a las personas en cada momento de la historia. Pero esto no tiene que ver con un cambio de doctrina. Eso es cuando los protestantes hablaban de la Iglesia reformada, es una iglesia donde la doctrina en el fondo tampoco es esencial. Es decir, sobre todo porque bajo el principio de Lutero de la libre interpretación de la Escritura. Entonces, si yo puedo interpretar lo que me dé la gana, yo al final pues también puedo tener la fe que me dé la gana. Y entonces así surge por muchas veces muchos conflictos en que, bueno, si yo libremente interpreto, yo libremente tal, pues al final yo hago un Dios a mi medida. Y eso es algo que hoy está muy presente. Y no digo en la Iglesia protestante, sino dentro de la Iglesia católica. Por ejemplo, cuando todavía yo tengo que escuchar, cuando se dice que una cosa es la Iglesia que fundó Cristo y otra cosa es la Iglesia de ahora. Dice, vale, ahora mismo, obviamente, yo no me voy a vestir de pescador para decir que soy la misma Iglesia.
Pero eso es un concepto protestante. Eso saco este tema porque si uno busca, si queréis, hasta en Wikipedia y todo esto, de la Iglesia siempre en Reforma, una de las cosas que va a sacar es justamente toda la interpretación protestante de la Iglesia de la Reforma, que es la que se llama la Iglesia de Lutero, con el cisma de Lutero. Pero el tema es que eso, ya digo, que ha llegado a nuestros días entendiendo que no sé bajo qué concepto, pero ya la Iglesia no es que se tenga que saber dialogar con el hombre de hoy, sino que hasta se puede cambiar la doctrina esencial. Y de alguna manera, con lo que eso se está diciendo, que es un principio protestante, es que la verdad es relativa. Y por tanto, la verdad es lo que cada uno quiere que sea verdad. Hasta hace a lo mejor un par de siglos, vamos a decir así, lo que es verdadero, tú puedes buscarlo, busca la verdad. Otra cosa es que tú manipules la verdad a tu gusto o por tu conveniencia. Y ahora en esas estamos, ¿eh? O sea, quiero decir que ahora mismo el vivir en la verdad, cualquier persona te dice que verdad es lo que a mí me parece verdad, lo que yo pienso, o más incluso lo que yo pienso, lo que yo siento. Y eso ya digo que no es hoy en la Iglesia protestante. El problema es cuando esto lo tenemos dentro de la Iglesia católica. Y esto es muy fuerte. Esto es más fuerte de lo que pensamos. Eso por una parte. Y cuando, justamente de lo que nos olvidamos, la Iglesia siempre en Reforma, en el sentido de la conversión. Yo cuando incluso he escuchado a muchas personas hablar como de propuestas cara al sínodo de los obispos sobre la sinodalidad de la Iglesia, ¿cómo podemos llegar a la gente? ¿Y cómo podemos llegar a la gente? ¿Y cómo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera? Pero si siempre Jesús desde el Evangelio nos dice que para llegar hacia afuera, ¿por dónde tiene que empezar uno? Por el principio, dentro del corazón. Porque tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Y de lo que dice el Señor en el Evangelio, de lo que llevas en el corazón, habla la boca. Un corazón enamorado de Jesucristo. Tú no necesitarás esforzarte en transmitir a Jesucristo. Porque te saldrá por los poros, o por las palabras o por las obras. Pero será lo que llamaba San Pablo, el buen perfume de Cristo. Llevarás el perfume de Cristo. Ahora, empezamos siempre mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, sin darnos cuenta que el primer paso comienza con la conversión personal, donde en un encuentro personal con el Señor yo me ponga a su disposición para que tú, Señor, me cambies desde dentro, me pongas en camino. A donde tú vayas, yo iré, detrás de ti. Esa es la base de la Iglesia siempre en Reforma. Y por eso, yo digo que en el tiempo de la Cuaresma, cuando aparece esta palabra de la conversión y la penitencia, pues desde la Iglesia primera, la Iglesia primitiva, aparece como las tres prácticas que ya se vivían en el judaísmo, pero que el Señor enseña, que es el Evangelio de San Mateo, en el miércoles de ceniza. La oración, la limosna y el ayuno. Si la Iglesia está en Reforma y nos sentimos en camino de conversión, vamos a lo mismo. Yo puedo vivir una Cuaresma hacia afuera, o puedo convertir las prácticas de la Cuaresma en una verdadera conversión de mi corazón. ¿Esto de qué depende? De una cosa, de que sea o le dé al Espíritu Santo el protagonismo de lo que tú quieres cambiar en mí. Esa es la raíz de la conversión. La conversión no es lo que yo elijo cambiar. Y menos todavía voy a hacer pequeños sacrificios porque hay que hacerlos en Cuaresma. No. La primera parte y de lo profundo de la conversión es cuando yo me pongo delante de Dios y le digo, aquí estoy. Mi vida es tuya. Haz de mí
lo que quieras, lo que rezamos cada día en la oración del Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿En qué tierra? En la mía, en mi tierra, en mi corazón. Es decir, yo no voy a elegir en qué tengo que convertirme. Yo no voy a ser el que dé el primer paso. Tengo que ver por dónde vas tú para ir yo detrás. Es decir, el principio de la conversión y la reforma siempre comienza, tiene el Señor la iniciativa, no yo. Por eso muchas veces la Cuaresma se hace infructuosa. Es decir, aunque no haya comido chocolate en 40 días. Pero además, bueno, aunque haya dicho, pues en vez de rezar un rosario voy a rezar 44. Pero llega la noche de Pascua y dices, y te forras de todo, o ves que tu corazón no ha cambiado absolutamente nada. O no solo eso, lo que suele pasar que es que uno empieza el miércoles de ceniza con unas grandes disposiciones para que 3 días después se hayan acabado todas las disposiciones. O sea, es como, no voy a comer chocolate, venga, este va a ser mi ayuno. Muy bien, al día siguiente tendrás un cumpleaños, al día siguiente te van a traer una caja de bombones, al día siguiente vas a ir no sé dónde, y después encima el domingo te van a invitar a chocolate con churros. Entonces, quiero decir, pero porque eliges tú, estás eligiendo tú. Y una de las enseñanzas muy bonitas que nos da Jesús en la pasión es que la verdadera conversión o el cambio, la manifestación de la voluntad del Padre, se hace no en la cruz elegida, sino en la cruz aceptada. Ojo, no en la cruz que yo elijo, en el sentido de, a ver, en esta gama de cosas que puedo hacer, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Qué sacrificio puedo hacer? No. Primero piensa en tu camino de reforma, ¿cuál es la cruz que tienes delante? Y que no haces más que pegarla a puñetazos y decir, a ver si desapareces. Claro, ahí está el punto de la verdadera conversión. No en la cruz, ya digo, que uno elige arbitrariamente, sino en la cruz que uno acepta voluntariamente como designio del Padre. Otra cosa es que esa cruz que tenemos delante, pues igual que Jesús, repetimos diariamente, Jesús, su pasión fue voluntariamente aceptada. Es decir, esto es, y lo abrazo. Pero normalmente nosotros, ya digo, ¿qué hago? Es que soy muy refunfuñón. Pues en Cuaresma lo voy a ser menos, duras 3 días. Y porque realmente no hay un deseo de santidad, sino porque no me aguanto siendo así. Y entonces por eso no cambias, porque no puedes cambiar cuando sigues rechazándote en esto y en esto. Nunca hay un cambio en la persona cuando parte del autorrechazo. En esto que no me gusta de mí mismo, quiero cambiar. Pues haz otra cosa, pero en Cuaresma no te va a servir para nada. Porque nace del rechazo a ti mismo. Sin embargo, tenemos un Padre que sí sabe lo que necesitamos, que sí sabe los pasos que podemos dar, que necesitamos dar. Y por eso ahí es donde entra la oración, el ayuno y la limosna. Pero no en el que yo elijo, sino en que mi Padre me da la ayuda para ponerme delante de mi cruz y abrazarla como Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convertir la cruz en un instrumento de amor. Porque hay una cosa en la Pascua que no se nos puede olvidar, y es que a nosotros no nos salva el sufrimiento de Cristo, nos salva el amor obediente de Cristo. Es decir, no redime al mundo, vamos a decir, que Cristo derrame 4 o 5 litros de sangre. Lo que redime el mundo es el corazón que le dice al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Ese es el amor que redime el mundo y que se expresa después en el sufrimiento físico
y en el sufrimiento interior del Sagrado Corazón de Jesús, que es peor el sufrimiento interior del corazón de Cristo al sufrimiento físico. Pero la cruz que tiene delante, eso es igual para nosotros. La verdadera conversión, sobre todo normalmente en la vida, va a depender de cómo vivimos la cruz de cada día. Por eso digo que la cruz no que yo me busco, sino la cruz que es la que tengo delante y que no quiero ver ni en pintura. Ahí es donde viene el Espíritu Santo, porque ahí está nuestro lugar de conversión, nuestro lugar de cambio, nuestra verdadera reforma, en la cruz que tenemos delante. Ahí entra el Espíritu Santo, a través, por tanto, de la oración, la limosna y el ayuno. Pero creo que con todo tenemos también que aprender a vivir desde el Espíritu Santo la oración, la limosna y el ayuno. ¿Por qué? Porque no son simplemente prácticas que hay que hacer en Cuaresma, sino que desde este punto de vista de la reforma y de la conversión, yo necesito al Espíritu Santo que me haga libre para abrazar la cruz. La libertad, el Espíritu Santo nos la da cuando pone en nuestro corazón el deseo del ayuno y la decisión del ayuno, el deseo de la oración y la decisión por orar, el deseo de la limosna y la decisión de la limosna. Pero Él es el autor. No sé si en esto me entendéis. Es decir, cuanto menos yo, mejor. Cuanto más Espíritu Santo, mejor. Entonces, ¿cómo se vive, en primer lugar, la oración desde el Espíritu Santo? Pues lo primero que necesito descubrir en el tiempo de Cuaresma para esta conversión es que el Espíritu Santo me muestre, en primer lugar, cuáles son las cruces de tu vida. Eso es una decisión fundamental en el ser humano, es decir, una visión importante y una decisión fundamental para crecer en Cristo. ¿Cuáles son las cruces de tu vida? Y ojo, las cruces de tu vida, hay cruces externas, que puedes vivir en tu familia, que puedes vivir en tu entorno, que puedes vivir tal, no sé qué. Y después están las cruces interiores. Y las cruces interiores son también de muchos tipos. Las cosas que a lo mejor te duelen, pero también son las, por ejemplo, tus propios límites, tu propia debilidad, tu propia pobreza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos los peores enemigos de uno mismo. Es decir, teniendo un enemigo como yo mismo, ¿para qué necesito al resto? Es decir, si ya tengo yo mismo para ponerme a caer de un burro, ¿para qué necesito más? Eso forma parte también de las cruces, que en la oración necesitamos en la Cuaresma que el Espíritu Santo me muestre y me ponga delante de ellas. ¿Eso cómo lo suele hacer el Espíritu Santo? En la oración necesito pararme para ver esto, necesito pararme, por eso dirá el Señor en el Evangelio del miércoles de ceniza, entra en tu habitación y ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve lo escondido te lo recompensará. Esa habitación no se refiere solo al cuarto de tu casa, se está refiriendo a la habitación del corazón. Vas a tener la compañía del Espíritu Santo para entrar dentro de ti y que Él ponga luz con amor para mostrarte cuáles están siendo las cruces de tu vida, con claridad y en verdad. Para que no tengas que taparlas, esconderlas o pelearte permanentemente contra ellas. Ahí está la oración en el tiempo de Cuaresma, vivida en el Espíritu Santo. Segundo, el ayuno. El ayuno igual. Pues es verdad que sabéis que ahora el ayuno está muy mitigado, sobre todo porque el ayuno es pues para los mayores de 18 hasta los 59 incluido, pues el ayuno del miércoles de ceniza y el viernes santo, que digo que está mitigado porque es desayuna poco, come regular y cena algo. Total, ¿qué dices? A lo mejor casi todos los días, bueno, muchos pueden decir que estoy ayunando, ¿no?
O la abstinencia, que si eso es para todas las edades, la abstinencia de carne de los viernes de Cuaresma y el miércoles de ceniza, vamos, el Viernes Santo. Pero claro, ¿cuál es el ayuno que dice Isaías? Eso es muy fácil y es verdad que es bonito y necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque también me hace vivir lo que viven mis hermanos. Ojo, porque la Cuaresma me tiene que hacer libre de mi yo para ser nosotros. Por eso cuando uno rechaza el ayuno, es que esto es una tontería. Pues esto es como cuando dice el libro del profeta Elías, ¿no? Con el Naamán el sirio que está con la lepra, y le dice el profeta, métete en el Jordán. Dice, ¿para esto he venido yo para meterme en ese riachuelo? Dice, pero si usted te quiere curar, métete. Y él no quería, se enfadó, dice así, se metió en el Jordán y quedó curado de la lepra. Pues igual no podemos despreciar, aunque sea el ayuno mitigado o la abstinencia de carne, porque yo no lo entiendo. Bueno, pues da gracias a Dios de que tú puedes comer carne. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas personas en el mundo, por lo menos acuérdate, que el filete que del que hoy te abstienes, hay más de la mitad del planeta que hoy no se lo puede comer. Por lo menos haz abstinencia para acordarte de eso. Y si tu ayuno mitigado, pues por lo menos hazlo, pues igual. Porque hasta tu ayuno mitigado otros lo tienen que hacer por obligación todos los días. Pero bueno, el ayuno en el Espíritu Santo, dice el profeta Isaías, que además de esto, es un ayuno que lleva a la libertad. De hecho, dice el profeta, que es romper los cepos, sacar a los presos de la cárcel. El ayuno que yo quiero es la misericordia, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Por tanto, la oración, cuando me pone delante de mis cruces, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí entra el ayuno. Necesito sentirme libre para poder abrazarlas y dejar que Jesús convierta lo que hoy me hace daño en un instrumento para ayudarme a amar más. El ayuno es una experiencia de libertad frente a mi yo, que soy el que tiene hasta que decir quién quiero ser, qué quiero hacer. Libertad frente a mi yo para poder abrazar mis cruces. No desde mi poder, sino desde el poder de Dios. De hecho, el ayuno, en el fondo lo que nos recuerda, es algo esencial que dice Jesús en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. El ayuno hecho en el Espíritu Santo, nos lleva al reconocimiento de nuestra pobreza, de nuestra debilidad, y donde sé que sin Jesús yo no soy nada, no puedo hacer nada. De ahí viene ya lo tercero, que los tres van unidos, la limosna. Cuando yo soy libre de abrazar mis cruces, porque Jesús me las está convirtiendo, las está dando luz, está dando un para qué y un sentido a mi cruz, el resultado es que me siento libre después para acompañar la cruz de los demás y para poder abrazar a los demás. Explico. Cuando las cruces nos dan la lata, lo que nos llevan al final es a que, ¿qué estás pensando? Pues al final estás dando vueltas a las cruces de tu día a día. Dando vueltas. Y me agobio, y me preocupo, y me deprimo, y me entra esto, y me entra lo otro, porque ahí están plantadas y no sé qué hacer ante esto. Pero cuando entra el Señor, y ya digo que da un para qué, ilumina esa cruz como su propia cruz, entonces me veo libre de tener que ocuparme de mí mismo para poder ocuparme de los demás. Que ahí va la verdadera limosna. La verdadera limosna en este camino de reforma y de santidad, ¿qué es? No es dar cosas, es darme yo. Claro, porque este es el camino hacia la santidad. El Señor lo que quiere es librarnos de ese obstáculo que son, ya digo, las cruces no tocadas por Él, o cuando pretendemos nosotros resolver las cruces de nuestra vida por nosotros mismos. Pero cuando las dejamos que Él sea quien ponga su hombro, que ilumine y dé ese sentido, etcétera, etcétera, y ponga nombre a lo que me pasa,
y siente esa experiencia de libertad, que hay otro que está conmigo, que estoy entendiendo, que estoy comprendiendo, como los discípulos de Maús, se les empieza a encender el corazón. Entonces yo ya no tengo que ocuparme de mí mismo. Ahí viene la verdadera limosna. Puedo ofrecerme a los demás. Tengo más mi mente y mi corazón despejado para darme a los demás. Y darme no significa solamente hacer cosas, Yo siempre que hablo de esto de darse, inmediatamente a mí se me pasa la imagen de los enfermos. El darse no es hacer cosas por los demás. Habrá que hacerlas cuando haya que hacerlas y quien pueda o tenga que hacerlas. Pero darme significa cuando yo puedo vivir con amor todas las realidades de mi vida. Es lo que muchas veces se ha usado la expresión ofrecer. Cuando yo me he convertido en ofrenda para los demás, yo puedo ser una ofrenda con Cristo hasta tumbado en la cama en una enfermedad que no me deja levantarme. Esto es tremendo, porque el Señor da sentido a todo. Y qué diferente es de pronto para un enfermo, por ejemplo. Por eso digo que dices, es que yo no puedo hacer nada. O a veces la expresión de las personas mayores, con lo que yo era, y ahora parece que ya no puedo hacer nada. Que no es cuestión de hacer, es cuestión de ofrecerme. Y yo puedo vivir mi realidad personal, aunque esté tumbado en una cama, incapacitado, puedo ofrecer mi vida por Cristo, con Cristo y en Cristo, en amor hacia los demás. Vivir mi enfermedad con amor, vivir mis cruces con amor. Esa es la verdadera limosna. Este es el testimonio de los que han vivido este camino de conversión, que son los santos, a lo largo de la vida. Pero que esto no es para los héroes, sino que justo lo que desde el principio intento decir, que este camino de la reforma de la vida que el Señor va haciendo, la hace Él. Lo que más cuesta en nuestra vida es el que no lo haga Él. Mira, Jesús, sí, tú, como muchas veces hemos hecho en la iglesia, vamos a organizar no sé qué, y una vez que ya lo hemos organizado, le decimos al Señor que lo bendiga. Pues no, es al revés. Primero, pregúntale a Él, la oración. Deja que Él te ilumine, la oración. Deja que Él te libere y dé sentido a las cosas, el ayuno. Deja que Él te convierta en ofrenda, la limosna. Pero es una obra que hace el Espíritu del Señor en nosotros. ¿Qué se nos pide, por tanto, en este camino de reforma? En este camino para no estar paralizados en la vida, sino crecer en la santidad, que es la verdadera reforma de la Iglesia. Es decir, que mi corazón se asemeje cada vez más al corazón de Jesús. ¿Cuál es la clave? Pues las palabras de Jesús, las palabras de María. Aquí estoy. Aquí estoy. Y esto que parece tan sencillo es después lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque yo quiero que nadie me organice la vida, ni el Señor. Para eso me lo organizo yo. Y para eso estoy yo. Y para eso yo no sé qué. Y yo no sé cuántos. Y yo qué tal. Y etcétera. No. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que nuestra libertad está en aceptar. Es decir, aquí estoy. Hágase. Y cuando el Espíritu Santo nos da esa disposición, pues ya no solo Jesús va por delante, sino que hasta en momentos se convierte en el buen pastor que toma la oveja sobre sus hombros para llevarnos, aunque sea por los caminos, las cañadas oscuras, que dice el Salmo 23. Nada temo porque tú vas conmigo. Ese es el camino. Cuando yo estoy dispuesto a Cristo en lo que Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Donde no solo irá por delante abriendo camino, sino que se convertirá también en el pastor que en las cañadas oscuras me tomará sobre sus hombros para seguir haciendo camino con Él.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.